mi nuevo novio esposo tocó a la puerta, sonriendo. Nos mudamos a esta casa. El toque llegó justo cuando me servía mi café de la mañana, fuerte, insistente, el tipo de toque que exigía atención, no paciencia. No esperaba compañía. No hoy. No después de la semana que había tenido. Dejando mi taza, me limpié las manos en mi bata y fui hacia la puerta. Exhalando lentamente, no estaba preparada para lo que vi cuando la abrí. Ahí estaba ella, Ashley, la nueva novia de mi esposo. La mujer por la que me había dejado. La que había presumido en público mientras yo me quedaba recogiendo los pedazos rotos de mi vida. Estaba sonriendo. Apenas tuve tiempo de procesar verla antes de que hablara, su voz goteando con petulante satisfacción. Necesitas empezar a empacar, Sara. Nos mudamos. Inclinó la cabeza, con los ojos brillando con triunfo, mientras sostenía un papel doblado, una escritura, un contrato, no podía distinguirlo. Mark no te dijo. Sonrió con suficiencia. Esta casa es suya ahora, así que yo empezaría a empacar tus cosas si fuera tú. La estamos tomando. Un escalofrío lento y progresivo se extendió por mi pecho, pero en lugar de ira o pánico, sentí algo más. Algo más frío. Algo más tranquilo. Dejé que mis labios se curvaran en una sonrisa porque no estaba sola. Detrás de ella, parado justo fuera de su línea de visión, estaba mi abogado. Y yo sabía algo que ella no. Había comenzado hacía meses, o tal vez, si era honesta, años. Mark y yo habíamos estado casados por 12 años, y durante la mayor parte de ese tiempo, yo había sido la esposa que mantenía las cosas en orden. La que organizaba las finanzas. La que se aseguraba de que la hipoteca se pagara. La que se esforzaba. Cuando Mark empezó a alejarse, ignoré las señales al principio, las noches largas en el trabajo, la forma en que su teléfono de repente nunca dejaba su mano, las llamadas susurradas en la otra habitación. Pero luego los vi juntos. Se suponía que era una noche de chicas, un descanso del estrés de un matrimonio al que me aferraba desesperadamente. Pero el destino tenía otros planes. Ahí estaban, en la esquina del restaurante, su mano sobre la de ella, riendo como nunca lo había visto reír en años. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No lo confronté, no entonces. En cambio, me fui a casa y comencé a planear. Porque si Mark pensaba que podía humillarme, si pensaba que podía tomar lo que era mío e irse ileso, estaba equivocado. La sonrisa de Ashley se ensanchó cuando confundió mi silencio con sorpresa. Sé que esto es difícil para ti, Sara, dijo, fingiendo simpatía mientras metía los papeles debajo del brazo. Pero Mark y yo estamos enamorados. Es hora de que sigas adelante. Colocó una mano manicurada en el marco de la puerta como si ya fuera suya, como si ya hubiera ganado. Casi me reí, pero en cambio, di un paso lento hacia atrás e hice un gesto para que entrara. Sus cejas se levantaron con sorpresa. No se esperaba eso. Entró con cautela, sus tacones repiqueteando contra los pisos de madera que yo había elegido. La casa que yo había construido. Las paredes que guardaban años de mi vida, recuerdos, luchas, victorias. Detrás de ella, mi abogado la siguió, silencioso y sereno. Cerré la puerta. Luego me volví para mirarla. Ashley, dije suavemente, tomándome mi tiempo. Hay algo que debes saber. Su sonrisa se desvaneció. Mi abogado dio un paso al frente, finalmente dando a conocer su presencia. Y entonces comenzó el verdadero juego. La sonrisa de Ashley se desvaneció cuando mi abogado dio un paso al frente, su presencia finalmente asimilándose. La confianza con la que había entrado, la arrogancia de alguien que pensaba que ya había ganado, comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz ya no tan firme. Solté un suspiro, lento y medido, antes de hablar. Pareces tan segura de ti misma, Ashley, dije, inclinando la cabeza, imitándola. Como si pensaras que ya eres dueña de esta casa. Como si pensaras que tú y Mark me han engañado. Sus dedos se apretaron alrededor de los papeles que sostenía, su postura cambiando ligeramente. Empezaba a darse cuenta de que algo andaba mal, pero aún no estaba lista para abandonar su petulante confianza. Mark transfirió la propiedad a su nombre, espetó, sosteniendo el documento. Dijo que no tenías opción. Esta casa es suya ahora. Lo comprobamos. Sonreí de nuevo. ¿Lo hicieron? Miré a mi abogado, que había permanecido callado todo este tiempo, hojeando tranquilamente su carpeta. Se ajustó las gafas, su expresión ilegible. Señora Harrison, dijo,
dirigiéndose a mí formalmente, ignorando a Ashley por completo. ¿Le gustaría explicarlo, o lo hago yo? Me volví hacia Ashley, observando cómo su confianza finalmente comenzaba a flaquear. Adelante, dije. Creo que debería oírlo de un profesional. Mi abogado se aclaró la garganta y miró a Ashley, que ahora se aferraba a los papeles como si fueran un salvavidas. Verá, señorita. Ashley, ¿verdad? No esperó su respuesta. Esta casa, hizo un gesto a nuestro alrededor, nunca estuvo a nombre de Mark. Ni antes, ni ahora, y ciertamente no en el proceso de divorcio. Silencio. Ashley parpadeó. ¿Qué? Mi abogado continuó, su tono paciente, casi divertido. Esta casa, hizo un gesto a nuestro alrededor, nunca estuvo a nombre de Mark. Ni antes, ni ahora, y ciertamente no en el proceso de divorcio. El rostro de Ashley palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente, negando con la cabeza. Eso no es cierto, se burló. Mark me dijo. Mark mintió, la interrumpí. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Me volví y caminé hacia la mesa auxiliar cerca de la entrada, recogiendo un conjunto de papeles muy diferente, los documentos reales. Los sostuve entre mis dedos. Esta casa era mía incluso antes de conocer a Mark, dije, mi voz tranquila y firme. Me la dejó mi abuela en su testamento. Nunca añadí a Mark a la escritura, sin importar cuántas veces me lo pidiera. No tenía ningún derecho legal sobre ella durante nuestro matrimonio, y ciertamente no tiene ninguno ahora. Los labios de Ashley se separaron, pero aún no dijo nada. Di un paso más cerca. Cualquier papeleo que te haya dado, cualquier promesa que haya hecho, no vale nada. El silencio entre nosotras se prolongó durante un largo momento, y entonces la comprensión la golpeó. Lo vi en su rostro, la forma en que su petulancia se convirtió en confusión, luego en duda y, finalmente, en pánico. Mark siempre me había subestimado. Recordé la forma en que solía reírse cuando insistía en mantener ciertas cosas separadas. ¿Por qué importa?, decía. Estamos casados. Lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Excepto que, en su mente, eso nunca había sido cierto. Lo mío era suyo, y lo suyo era solo suyo. Lo había visto desde el principio, la forma en que sacaba dinero casualmente de nuestra cuenta conjunta, pero dudaba cuando se trataba de compartir algo suyo. Lo había ignorado entonces. Me dije a mí misma que el matrimonio se trataba de confianza, de compromiso. Había confiado en él, y él había apostado a que yo era demasiado ingenua, demasiado destrozada emocionalmente por su traición como para defenderme. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo había estado defendiéndome desde el día que lo vi con ella. Ashley respiró temblorosamente y enderezó los hombros. Mark dijo que la casa era suya, repitió, pero esta vez sonaba más como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Dijo que lo había arreglado con los abogados. Mi abogado suspiró, cerrando su carpeta. No arregló nada, dijo sin rodeos. Lo que hizo fue intentar presentar documentación fraudulenta, que supongo que es lo que tienes en la mano ahora mismo. El agarre de Ashley sobre los papeles se aflojó ligeramente. Crucé los brazos y esperé, dejando que el silencio hiciera el resto del trabajo. Y entonces ella se quebró. Ese bastardo, murmuró por lo bajo, su voz temblando de ira. Levanté una ceja. ¿Pasa algo, Ashley? Se giró hacia mí tan rápido que casi me reí. Me dijo que esta casa era suya. Y dijo que te echaba. Y dijo que podíamos mudarnos y empezar de nuevo. Incliné la cabeza. ¿Y le creíste? Sus ojos brillaron, pero no respondió. Podía ver las ruedas girando en su cabeza. Acababa de darse cuenta de algo. Si Mark había mentido sobre esto, ¿sobre qué más había mentido? Se volvió hacia mi abogado. Entonces, ¿estás diciendo, legalmente, no tiene nada? Mi abogado se ajustó la corbata. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Ashley inhaló bruscamente, apretando la mano alrededor de su teléfono. Estaba calculando, decidiendo su próximo movimiento. Ya sabía lo que iba a hacer. Iba a llamar a Mark. Iba a exigir respuestas. Iba a darse cuenta, demasiado tarde, de que había unido su futuro a un barco que se hundía. Dejé que la comisura de mi boca se curvara en una sonrisa divertida. Pensaba que estaba entrando en una victoria. En cambio, estaba entrando en una lección, una que Mark había aprendido por las malas.
Las manos de Ashley temblaban mientras agarraba su teléfono, sus uñas manicuradas golpeando furiosamente contra la pantalla. Observé con ligera diversión cómo se desplazaba por sus contactos, su respiración viniendo en ráfagas cortas y enojadas. Estaba entrando en pánico. El cambio en su comportamiento era casi cómico. Hacía solo unos minutos, había estado parada en mi puerta, victoriosa, segura de que se mudaba a mi casa. Ahora, estaba luchando, desesperada por entender lo mal que la habían engañado. Me apoyé en la encimera de la cocina, viendo cómo se desarrollaba lo inevitable. Marcó. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y entonces Mark respondió. Hola, nena. La voz de Mark resonó a través del altavoz, segura, arrogante, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba en el otro extremo. Ashley no perdió ni un segundo. Pedazo de basura mentiroso, chilló, su voz elevándose con cada palabra. Me dijiste que la casa era tuya. Que nos mudábamos. Que habías echado a Sara. Silencio. Casi podía oír a Mark parpadeando confundido en el otro extremo. ¿Qué? Ashley se giró hacia mí, con los ojos encendidos. Díselo. Sonreí y tomé un sorbo lento de mi café antes de dejar la taza. Hola, Mark, dije suavemente. ¿Qué día más interesante estamos teniendo, Hubo otra pausa, más larga esta vez. Entonces su voz regresó, pero ya no era tan segura. ¿Qué está pasando? Ashley apretó los dientes. ¿Qué está pasando? Te diré qué está pasando. Acabo de aparecer en la casa de Sara, lista para mudarme como me dijiste. ¿Y adivina qué? Se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo de furia. Sara todavía es dueña de la casa. Casi podía oír el estómago de Mark caerse a través del teléfono. Eso no es posible. Yo presenté el papeleo. Ashley lo interrumpió. No presentaste nada. Me mentiste. Dijiste que empezaríamos de nuevo. Dijiste que te habías encargado de todo. Levanté una ceja ante eso. ¿Todo? Oh, Mark, pobre hombre delirante. Crucé los brazos y decidí ayudarlo. Mark, no obtuviste la casa. No obtuviste el negocio. Ni siquiera obtuviste la cuenta conjunta que intentaste vaciar. Lo único que obtuviste fue tu coche. Ashley se volvió hacia el teléfono. ¿Y ese coche es, qué? ¿Un sedán de 10 años? Mark guardó silencio. Ashley soltó una risa amarga. Oh, Dios mío. No tienes nada. Observé cómo cambiaba su expresión, algo peligroso brillando en sus ojos. Empezaba a darse cuenta de que Mark no era el premio que ella pensaba que era. Ashley inhaló bruscamente, paseándose por la habitación, agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Observé cómo se deshacía rápidamente, y no iba a detenerla. Caminé hacia la encimera y me apoyé en ella, viendo el colapso como un espectador en una obra de teatro particularmente entretenida. La voz de Mark se volvió más desesperada. Ashley, vamos. Estamos juntos en esto. Ashley soltó una risa aguda y sin humor. No, Mark. Tú me arrastraste a este lío. Yo no me apunté para estar en la ruina y sin hogar contigo. De repente se volvió hacia mí, con los ojos desorbitados. Tú planeaste esto, acusó. Querías que me enterara así. Me encogí de hombros. Yo no te obligué a que aparecieras en mi casa sin ser invitada, Ashley. Eso fue todo tuyo. Sus labios se abrieron, luego se cerraron de golpe. No tenía respuesta para eso. La realidad de la situación se estaba asimilando. Mark la había usado, la había engañado, igual que había intentado engañarme a mí. Y ahora estaba pagando el precio por creer sus mentiras. Ashley se volvió hacia el teléfono, todo su cuerpo temblando de rabia. Debería haberlo sabido, dijo entre dientes. No me amabas. Solo necesitabas a alguien lo suficientemente estúpido como para seguirte en tu pequeña fantasía. La voz de Mark estaba llena de pánico ahora. Ashley, por favor. Clic, colgó. Y luego se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de humillación, rabia y algo más, algo que yo conocía muy bien. Arrepentimiento. Por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces Ashley hizo la única cosa que nunca esperé. Se rió, un sonido corto y amargo. No puedo creer que me enamorara de él. Me encogí de hombros. Sucede. Exhaló bruscamente, frotándose una mano por la cara.
Entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. La observé marcharse, preguntándome qué sería de ella ahora. ¿Volvería corriendo con Mark? ¿Intentaría salvar la poca dignidad que le quedaba? ¿O haría lo inteligente, asumiría sus pérdidas y se alejaría para siempre? De cualquier manera, no me importaba, porque lo único que sabía con seguridad era esto: Mark había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, yo había ganado. Los pasos de Ashley resonaron en mi entrada mientras se alejaba furiosa, con el teléfono apretado en su mano temblorosa. Había venido aquí pensando que estaba entrando en su nueva vida. En cambio, había caminado directamente hacia una humillante dosis de realidad. No la llamé. No sentí pena por ella. Había tomado sus decisiones, ahora, tenía que vivir con ellas. Me volví hacia mi abogado, que seguía hojeando tranquilamente sus notas como si no hubiéramos visto el mundo entero de una mujer derrumbarse en tiempo real. Bueno, dijo finalmente, levantando la vista. Eso fue entretenido. Solté una pequeña risa, negando con la cabeza. Pensaba que había ganado, murmuré. Pensaba que lo tenía todo resuelto. Mi abogado sonrió. Eso es lo que pasa cuando la gente le cree a la persona equivocada. Y con eso, cerré la puerta, dejando fuera el pasado para siempre. Apenas tuve tiempo de tomar un sorbo de mi café ahora frío antes de que mi teléfono vibrara. Mark. Miré la pantalla, debatiendo si contestar. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que se cociera en su propio jugo. Pero otra parte de mí quería oír la desesperación en su voz. La curiosidad ganó. Contesté, manteniendo mi voz firme. ¿Qué quieres, Mark? Su respiración era irregular, llena de frustración y pánico. Sara, lo que sea que le hayas dicho a Ashley, tienes que arreglarlo. Me acaba de llamar gritando, diciendo que le arruiné la vida. Me hiciste quedar como un idiota. Sonreí, removiendo mi café con una cuchara. Mark, lo hiciste todo por ti mismo. Silencio. Entonces su tono cambió. Escucha, hablemos. No tenemos que pelear así. Estuvimos casados durante 12 años, Sara. No puedes simplemente tirarme como si no fuera nada. Casi me reí de la pura hipocresía. Oh, pero tú sí podías tirarme a mí, pregunté, mi voz fría ahora. Podías irte, vaciar nuestras cuentas, seguir adelante con tu mejora más joven y esperar que yo simplemente lo aceptara. Eso es diferente, espetó. Yo cometí errores, ¿de acuerdo? Pero yo también estaba herido. No éramos felices. Dejé que sus palabras se asentaran en el aire por un momento. Entonces pregunté, ¿eres feliz ahora, Mark? Más silencio. Ya sabía la respuesta. Por mucho que quisiera colgar y no volver a oír su voz nunca más, tenía una cosa más que decir. Por cierto, Mark, dije, manteniendo mi tono ligero. Recibí una llamada de mi abogado esta mañana. Le oí tragar saliva. Y tu petición para revisar el acuerdo de divorcio. Hice una pausa, dejando que se asimilara. El juez la desestimó. Otra vez. Su frustración se convirtió en pura rabia. De esto no es justo, Sara. Me tendiste una trampa. Planeaste todo esto a mis espaldas. No pude evitar sonreír. No, Mark, dije con calma. Solo presté atención. Y con eso, colgué. Esperaba que esa fuera la última de mis interacciones con Mark. Estaba equivocada. 2 días después, Ashley estaba de vuelta en mi puerta. Solo que esta vez, no había sonrisa petulante, ni tono condescendiente. Parecía derrotada. Su maquillaje, normalmente perfecto, estaba corrido, y su cabello rubio, que siempre había estado peinado a la perfección, estaba desordenado, como si no hubiera tenido la energía para arreglarlo. Crucé los brazos, apoyándome en el marco de la puerta. Ashley, la saludé, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué quieres? Dudó, cambiando su peso. Miró hacia abajo, luego hacia mí, mordiéndose el labio. Y luego hizo algo que nunca esperé. Se disculpó. Fui estúpida, dijo, su voz quebrándose. Le creí. Me dijo que eras fría y controladora y que no lo apoyabas. Pensé. Sacudió la cabeza, riendo amargamente. Pensé que yo era diferente. Que no me haría lo que te hizo a ti. Me quedé callada, dejándola hablar. Pero tenías razón, susurró. Todo lo que dijiste. Me usó.
tomó mi dinero y agotó mis tarjetas de crédito. Y cuando le pedí que me ayudara con el alquiler, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Me dijo que yo era demasiado para manejar, que lo estaba frenando. Y así como así, Ashley se había convertido en mí. Exhalé, estudiándola cuidadosamente. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Vas a volver corriendo con él? Volvió a reír, negando con la cabeza. No. He terminado. Solo. Dudó. Solo quería decir que lo siento. La observé durante un largo momento. No estaba segura de si la perdonaba, pero la entendía, porque yo había estado exactamente donde ella estaba parada ahora. Asentí, retrocediendo. Buena suerte, Ashley. Me dedicó una pequeña y triste sonrisa, y luego se alejó. Esa noche, me senté en mi sala de estar con una copa de vino, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había pensado que la venganza se sentiría diferente, que cuando Mark finalmente tocara fondo, sentiría una oleada de victoria. Pero la verdad era que ya no sentía nada por él. Había ganado. Había seguido adelante porque había construido algo propio. ¿Y Mark? Seguía atrapado en el mismo ciclo de autodestrucción. Eso ya no era mi problema. Mi abogado me había enviado una última actualización. Mark había solicitado una nueva tarjeta de crédito. Se la denegaron. Intentó obtener un préstamo. Se lo denegaron. Se estaba ahogando, y por una vez, yo no iba a salvarlo. Levanté mi copa a nadie en particular y susurré, buena suerte, Mark. Y así como así, cerré el capítulo sobre el para siempre. La mañana era fresca y tranquila cuando entré en mi boutique, la pequeña tienda que Mark una vez se había burlado. La campana sobre la puerta sonó suavemente, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz. No más batallas legales. No más llamadas telefónicas de mi ex. No más sombras del pasado acechándome. Había ganado, no de la forma en que Mark había temido, no con gritos ni venganza amarga, sino simplemente viviendo bien. Lo había superado, y nada se sentía mejor que saber eso. No había tenido noticias de Mark en semanas después de nuestra última conversación, aquella en la que me rogó que arreglara las cosas para él. Supuse que finalmente se había dado por vencido. Pero entonces, esta mañana, lo vi. Un mensaje de un número desconocido. Sabía exactamente quién era incluso antes de abrirlo. Mark, Sara, la cagué. Sé que probablemente me odias, pero necesito ayuda. Perdí mi trabajo y no tengo a dónde ir. ¿Podemos hablar, por favor? Miré fijamente las palabras en mi pantalla, esperando que llegara la ira, el resentimiento, la necesidad de tirar el teléfono al otro lado de la habitación y gritar sobre lo injusto que era que incluso ahora. Después de todo, todavía pensara que podía usarme. Pero no sentí nada. Absolutamente nada. Borré el mensaje. Y eso fue todo. No más Mark. No más pasado. Solo mi futuro. Una semana después, Ashley entró en mi boutique. Dudó cerca de la entrada, pareciendo nerviosa, insegura de si siquiera debería estar allí. Crucé los brazos y esperé. Respiró hondo, luego caminó hacia el mostrador. Conseguí un trabajo. Arqueé una ceja. Ah, sí. Asintió. Marketing. No es mucho, pero es mío. Por primera vez, Ashley no parecía la mujer petulante y segura de sí misma que había estado en mi puerta semanas atrás. Parecía real, humilde, cambiada. Le di un lento asentimiento. Me alegro por ti. Soltó una risa temblorosa. Honestamente, no sé cómo lo soportaste durante tanto tiempo. Sonreí. Yo tampoco. Volvió a dudar. Sé que no lo merezco, pero ¿crees que podríamos ser amigas? Lo pensé. Sobre todo lo que había hecho, todo lo que había aprendido, todo lo que yo había aprendido. Y entonces le di una pequeña sonrisa. No amigas. Pero tal vez, algún día. Eso fue suficiente para ella. Asintió, compró una bufanda de mi boutique y salió por la puerta, empezando de nuevo, igual que yo. Pasó un año cuando lo volví a ver, en una gasolinera, de todos los lugares. Había entrado para llenar mi coche cuando lo vi al otro lado del estacionamiento, parado junto a un sedán oxidado que apenas se mantenía unido. Parecía diferente, más delgado, cansado, un poco perdido. Por un momento, nuestras miradas se encontraron, y en ese breve segundo, supe exactamente lo que estaba pensando, ella lo tiene todo, y yo no tengo nada.
Pero lo que Mark nunca entendió fue que yo no gané porque le quitara cosas. Gané porque me reconstruí a mí misma. Después de todo, me negué a dejar que él se llevara mi futuro de la forma en que había intentado llevarse mi pasado. Le di un pequeño asentimiento, nada más. Y luego me fui. Esa fue la última vez que vi a Mark. Años más tarde, mi boutique se expandió a 3 ubicaciones más. Tenía nuevos amigos y nuevas aventuras, y por primera vez en mi vida, no miraba hacia atrás. Mantenía una cita enmarcada en mi oficina, justo encima de mi escritorio, un simple recordatorio de todo lo que había sobrevivido. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es seguir adelante. Y eso es exactamente lo que hice.